Espero que todos estén teniendo un muy feliz día de Sabbat. La última vez estuvimos estudiando la primera parte del capítulo 24 de Mateo. Ahora vamos a cubrir la parte final de ese mismo capítulo. Comencemos recordándonos brevemente del inicio del capítulo 24 y del contexto de lo que estaremos tratando nuevamente en esta ocasión. Mateo 24:1. Vamos ahí. Mateo 24:1 dice así: Cuando Jesús salía del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Se trataba pues de un edificio magnífico que había sido renovado por Herodes el Grande y convertido en una construcción majestuosa, una verdadera obra de exhibición. Venía gente de todas partes del mundo para contemplarlo. Versículo 2. Él les dijo: ¿Ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y mientras se sentaba en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de la era? Creo que esto debió haber sido algo sorprendente para ellos. El templo ya había sido destruido en el pasado y luego reconstruido, y ahora Jesús estaba diciendo que ese mismo templo, que ellos contemplaban con tanta admiración, sería destruido una vez más. Creo que es importante para nosotros reconocer que aquí se plantean a Jesús dos preguntas. La primera, ¿cuándo sería destruido ese templo? Y la segunda, la pregunta acerca de su venida. ¿Cuándo sería su venida? Es probable que los discípulos no comprendieran que se trataba de dos preguntas distintas, pero en todo caso lo eran. Lo que vemos es que Jesús da algunas afirmaciones generales, pero no señala claramente una señal específica que identifique su regreso. Y eso es algo importante. Veremos en esta ocasión que Él procura apartar a la gente de la idea de estar buscando señales o mantenerse al tanto de lo que ocurre para poder deducir que Cristo está a punto de venir. Más bien lo que Él enseña en lo que sigue es que eso no es lo importante. Lo importante es vivir la vida que Dios nos ha mostrado que debemos vivir. Y de eso es de lo que hablaremos hoy. Pasemos al versículo 36, donde dice: Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Esto es muy claro. Creo que en el pasado quizás nos dejamos llevar por la búsqueda de señales y por centrarnos en esos detalles. Pero cuando uno lee Mateo 24, 25 y 26, realmente ve que la enseñanza de Cristo es exactamente lo contrario. De hecho, Lucas lo expresa aún con más precisión. Si vamos a Lucas 17:20, dice: Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, él les respondió: El reino de Dios no viene con señales visibles que puedan observarse. Esto es bastante claro. Él no está fomentando la búsqueda de señales. Al contrario, enseña exactamente lo opuesto. Lo que él tiene en mente, como veremos hoy, es algo muy distinto. Mateo 24:36 hasta 25:31 resulta ser más bien un comentario acerca de que no sabemos cuándo será el regreso de Cristo. Y considero que eso es sumamente importante. Esta es una sección muy instructiva del Evangelio de Mateo, de la misma manera en que lo es el Sermón del Monte. Es fundamental tanto para nuestra enseñanza como para nuestra advertencia como pueblo de Dios. Retomemos esta pequeña sección aquí en Mateo 24 del 32 al 36, donde él dice: De la higuera aprendan esta parábola. Cuando su rama se enternece y brotan sus hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla o suceda.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Alguien podría leer este pasaje y pensar que está sugiriendo que debemos estar vigilantes, tal como se observa una higuera que echa sus hojas, y que debemos buscar señales para ver que el regreso de Cristo es inminente. Pero no creo que eso sea lo que este pasaje dice. Pienso que lo que está diciendo es que Él ya ha enumerado muchas cosas generales que han ocurrido desde que fue crucificado y resucitado, pensando en nuestro tiempo presente. Y estas cosas se han dado a lo largo de todos estos 2000 años. Y lo que creo que está diciendo es que su venida está continuamente a las puertas. Es algo que podría suceder en cualquier momento. Simplemente no sabemos cuándo sucederá. Y creo que esa anticipación, esa conciencia de que estas señales ya se han manifestado desde hace 2000 años, nos muestra que siempre debemos encontrarnos en un estado de alerta, listos para actuar. De nuevo, esta parábola de la higuera sirve realmente como ilustración acerca de la inmediatez, no como un estímulo para buscar señales en los acontecimientos del mundo. Es para hacernos ver que siempre está a la puerta y debemos considerarlo de esa manera. Ahora bien, el versículo 36 nos dice esto, y las 7 ilustraciones que siguen y que veremos hoy lo confirmarán también. No se trata de buscar señales. No se trata de leer el periódico con ansias para encontrar evidencia del regreso de Cristo, ni de observar cómo se desarrollan ciertos acontecimientos para averiguarlo, para saberlo. Es exactamente lo contrario. Y estas 7 parábolas que siguen lo dejarán absolutamente claro. Estas 7 ilustraciones que vamos a estudiar hoy repiten y enfatizan varios temas. Primero comenzaremos por mirar lo que viene a continuación, la idea del diluvio en tiempos de Noé. Después la parábola de 2 personas en un lugar. Una será tomada y la otra dejada. A continuación la idea del ladrón en la noche. Si el dueño de casa supiera que el ladrón vendrá, se prepararía, pero como no lo sabe, no puede hacerlo. Así también nosotros no sabremos cuándo volverá Cristo. La cuarta es la parábola del siervo fiel y del siervo malo. Uno es sabio, el otro es perverso. Después está la parábola de las 10 vírgenes, un pasaje muy conocido para nosotros. Le sigue la parábola de los siervos a quienes se les confiaron talentos y finalmente la última parábola de esta sección, de estas 7 parábolas en conjunto, es la parábola del juicio de Dios a la venida de Cristo. Cuando se observan estas 7 parábolas en rápida sucesión, hay ciertos temas evidentes que emergen. Uno de ellos, repetido una y otra vez, es que no podemos saber cuándo ocurrirá el regreso. Simplemente no lo sabremos. Por lo tanto, es inútil y errado mirar a lo que pasa y tratar de interpretar estas cosas como señales y luego buscarlas en las noticias mundiales. La conclusión es clara. Al observar todo este conjunto, vemos que no podemos saber cuándo ocurrirá la venida. Ese es el tema. No podemos saber cuándo tendrá lugar el regreso de Cristo. Por lo tanto, debemos vivir como Dios nos enseña a vivir. Ese es otro tema que se repite una y otra vez en estas 7 parábolas. El tercer tema es que algunos vivirán de esa manera y serán recompensados, pero otros no vivirán de esa manera y serán condenados. Y aquí es donde comienza la advertencia en estas 7 parábolas que se presentan en rápida sucesión. Queremos estar del lado de aquellos que vivirán de esta manera y serán recompensados. Y no queremos estar del lado de los que de alguna forma no toman este llamamiento de Dios en serio o no hacen lo que deben hacer y terminan siendo condenados. Así que esta es una advertencia bastante firme para todos nosotros.
El otro tema, el cuarto tema, es que este juicio se basará en las acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta. Es muy claro al observar estas 7 parábolas en conjunto que lo que se nos dice es, no se preocupen por las señales, no se preocupen por lo que aparece en los titulares de los periódicos y de los noticieros, no se preocupen por quién es o no es la bestia. Debemos concentrarnos en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida y en nuestra conducta. Vemos que esto se repite a lo largo de estas 7 parábolas. En el versículo 36, nuevamente se dice, pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, sino solo el Padre. Y enseguida aparece una frase de transición hacia estas parábolas, donde se habla de Noé y el diluvio, y se concluye con la declaración, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuál es el punto de esta parábola que compara la venida con el tiempo del diluvio? Pues es que no lo vamos a saber cuándo viene. Así como la gente en el diluvio no sabía lo que iba a sucederles y de repente ocurrió, de la misma manera sucederá con la venida de Cristo. La siguiente es la parábola de 2 personas en un lugar. Una persona es tomada y la otra persona es dejada. Y concluye con esta declaración. Por tanto, estén alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Otra vez el mismo énfasis. Las personas en el diluvio no sabían lo que vendría. Una tomada, otra dejada. La clave es estén alertas porque no saben en qué día vendrá su Señor. Después viene la parábola del ladrón en la noche, que entra y roba en la casa, y concluye con esta afirmación. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. ¿Ven? No se trata de la idea de vigilar los acontecimientos mundiales, cosa en la que sí nos enfocamos por un largo tiempo hace muchos años. Sí, nos enfocamos en eso, pero el enfoque correcto no está en observar los eventos del mundo, sino en mantenernos alertas y estar preparados. 2 palabras que veremos más de cerca en un momento. Luego viene la parábola del siervo fiel y del siervo malo, y concluye con esta sentencia. Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no espera y a una hora que no sabe y lo cortará en dos, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Vemos repetirse este mismo tema, el regreso inesperado, el hecho de que no sabemos cuándo viene, ni lo sabremos, y también la enseñanza de que si nuestras acciones no son lo que deben ser, si no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, habrá una separación. Algunos entrarán y otros no. La siguiente parábola es muy conocida por nosotros. Es la parábola de las 10 vírgenes, la cual concluye de esta manera. Velen pues, porque no saben el día ni la hora. Creo que en este punto empezamos a entender que de eso se trata todo el contexto, ¿verdad? Él quiere que comprendamos que no vamos a saberlo. Y esto es exactamente lo contrario de lo que enseñan tantos entusiastas de la profecía. Si uno sale al mundo y observa la literatura profética, encontrará este tipo de exaltación sobre tal o cual acontecimiento, y mira lo que está pasando ahora, y poniendo fechas. Pero Jesús nos dice que eso en realidad es inútil. No dice que hagamos nada de eso. Nos lo repite una y otra vez. No lo vamos a saber. La sección siguiente es la parábola de los siervos a quienes se les confiaron talentos mientras el rey estaba ausente, y concluye con la condena del siervo que escondió el talento en la tierra, diciendo, tuve miedo, y fui
y escondí tu talento en la tierra, mira, aquí tienes lo que es tuyo. Y el rey responde, arrojen a ese siervo inútil a las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Se reitera la división entre las personas que hacen lo que Dios nos ordena y las que no hacen todo esto, todo lo que Dios nos manda. Y así llegamos a la última, la séptima parábola que trata sobre el juicio. Habla de Cristo regresando, reuniendo a las naciones y juzgando a las personas, y concluye con esta declaración acerca de quienes no vivieron conforme al camino que Dios nos muestra. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Repitiendo estas 7 parábolas en rápida sucesión, enfatizan que no se trata de observar los acontecimientos mundiales. Creo que quizás fue en la versión King James. No estoy seguro de lo que dice la New King James, la nueva King James, pero en esta otra, en esta versión clásica de King James, es donde surgió la idea de velar o vigilar. Y fue el mismo caso con la Reina Valera clásica, la del 60. Ahora bien, como el señor Hume señaló hace varios años, esta palabra vigilar no significa observar señales externas en el mundo, sino observarnos a nosotros mismos. Probablemente una mejor traducción sería estar alertas. Se contrasta con la idea de dormir, porque es lo opuesto a dormir. Lo opuesto a dormir es estar alerta o despierto. Entonces, velar no es observar los acontecimientos mundiales, sino mantenerse alerta, vigilante y comprometido con el camino de Dios en nuestras vidas. De eso se trata, de vivir de la manera en que Dios mismo vive, vivir como Dios vive, cada día, mientras estemos con vida, en esta vida física. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y está respondiendo a esta pregunta, o mejor dicho, no la responde directamente, sino que la aborda. La pregunta, recuerdan, fue ¿cuándo vas a regresar? Esa fue la pregunta que los discípulos plantearon a Jesús. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y ahora Él nos dice en rápida sucesión, no van a saberlo, no lo van a saber. Por lo tanto, hagan algo cada día de sus vidas y entiendan que habrá una división entre aquellos que hagan lo correcto cada día y los que no lo hagan. Creo que esta sección puede verse en paralelo con la de Mateo 7, del 21 al 23, donde Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, solo aquellos que realmente viven siguiendo el camino de Dios, solo aquellos que verdaderamente lo ponen en práctica. Y añade, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros poderosos. Entonces les declararé, dice Jesús, lo que nadie quiere oír jamás. Nunca los conocí. Apártense de mí ustedes que practican la iniquidad. Al considerar cada una de estas breves parábolas, se nos da un enfoque poderoso, se nos da una amonestación para mantenernos alertas y preparados. Se nos da una amonestación para hacer las cosas que se nos han enseñado a hacer, a fin de transformar nuestro carácter para reflejar lo que Dios quiere que seamos. Y también se nos da una advertencia acerca de esta división a la venida de Cristo, entre los que hicieron esto y los que escogieron no hacerlo. Y eso lo vemos en estas 7 parábolas. Comencemos en detalle pues con la primera, los días de Noé. Mateo 24 del 36 al 39. Dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento,
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos no lo esperaban, ¿verdad? No esperaban ese juicio. Y así dice, así será en la venida del Hijo del Hombre. Notemos que no está hablando aquí acerca del mundo en general, como diciendo, cuando Cristo venga el mundo no lo esperará y será juzgado. No, Él está hablando con sus discípulos, con sus seguidores. La idea es que, ya que no vamos a saberlo, no seamos sorprendidos dormidos, desprevenidos o sin preparación nosotros, su iglesia, su pueblo. Esta es la primera parábola breve que él cuenta. La destrucción por el diluvio tomó a la mayoría por sorpresa, y no había señales que pudieran seguir para predecir cuándo ocurriría. Ese es su punto. Está respondiendo una vez más a esta pregunta: ¿cuándo va a regresar Cristo? Y la respuesta es: no van a saberlo, no busquen señales. Es decir, hay algunas señales generales, pero lo más que podemos concluir de estas señales generales es que va a suceder relativamente pronto. Y relativamente pronto es un término amplio, pero no significa no se preocupen, no va a ocurrir, no va a pasar. Dejen de pensar en eso. Las señales que vemos nos dicen que sí va a ocurrir y que todo esto podría producirse en cualquier momento. Pero el asunto es que no sabemos cuándo será. No vamos a tener una lista de señales que podamos ir marcando en nuestra hoja de profecía, en nuestra hoja de cumplimiento de señales proféticas, para determinar qué sucederá dentro de un rango relativamente corto, digamos, dentro del próximo año. No vamos a saberlo. La segunda parábola breve que él da es la parábola de uno tomado y otro dejado. En el versículo 40 dice: entonces estarán dos hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. La idea de que uno sea tomado y otro sea dejado es una idea de juicio. No todos son aptos para ser tomados, no todos son aptos para ser escogidos. Solo uno de ellos, solo la mitad de ellos, por así decirlo. Ahora bien, tampoco creo que haya nada matemático en esto, en que la mitad esté lista y la mitad no esté, como vemos en la parábola de las 10 vírgenes. No creo que ese sea el propósito del texto, pero sí nos está dando una advertencia. No todos estarán listos. Y no queremos estar entre los que descubran que no estaban listos, que no se habían preparado por mucho que ellos pensaran que sí. En el versículo 41 añade: dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué significa eso? Una vez más, esto se trata del juicio de Dios. Se trata de alguien que hace lo que debe hacer frente a alguien que elige no hacerlo. Y la conclusión es, por tanto, estén alertas. La Reina Valera, como les decía, lo tradujo como velar, pero no significa observar los acontecimientos mundiales, estar ansioso por lo que sucede en el mundo, por las noticias, en la radio, en la televisión. Significa vigilarse a uno mismo, estar alertas y vigilantes y comprometidos de uno mismo, trabajando en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué día vendrá nuestro Señor. Simplemente no lo sabemos y no lo sabremos. Esto no está dirigido al mundo. El mundo no sabrá nada. Nos está hablando a ustedes y a mí directamente como iglesia de Dios. Habla de ser diligentes. Algunos lo serán, pero otros no lo serán. En algunos estas palabras caerán en oídos sordos, lo dejarán pasar, y entonces como consecuencia ellos serán puestos a un lado en el momento en que ese juicio ocurra. Hablemos un poco más sobre esta expresión estar alertas. Proviene de la palabra griega gregoreo. De allí obtenemos en español la palabra gregario, que es separado. Pero aquí significa más bien estar alertas, estar despierto. La Reina Valera lo tradujo como velar.
El sentido es mantenerse despierto, porque lo opuesto es dormir. Uno podría estar dormido o podría estar gregoreo, es decir, despierto, alerta. La metáfora, por supuesto, no trata de dormir físicamente o estar despierto, sino de ser diligente y estar comprometido. No se trata de pasar noches en vela para darle cumplimiento a este mandato, sino de vivir el camino de Dios cada día, a cada momento, estando atentos de lo que hacemos para no fallar, cambiando lo que tengamos que cambiar en nosotros mismos para que podamos reflejar la mente de Dios. Y aquí va a volverse muy específico acerca de cuál debe ser esa mentalidad. Para cuando lleguemos a la última de estas parábolas que avanzan en rápida sucesión. Veamos ahora la siguiente. Es la del ladrón en la noche. Jesús dice, pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, habría estado alerta y no habría permitido que su casa fuese forzada. No se habría dejado robar si lo supiera. Por supuesto, si uno se entera de que alguien va a entrar en su casa y hasta le dicen el día y la hora en que planean hacerlo, uno se prepara para detenerlo, ¿no es así? Uno está preparado para enfrentar esa situación. Pero el hecho es que los ladrones, en general, no avisan de antemano cuándo van a entrar ni a dónde. Eso no ocurre. Eligen una hora en que la persona no esté preparada. Y ese es el punto de esta parábola. En el versículo 44 concluye, por tanto, ya que esto es así, ya que esto es lo que va a suceder, entonces también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan, a la hora que no piensan que va a venir, a la hora que no lo pensamos. Si hubiera una lista profética de cosas que pudiéramos vigilar y con ella descifrar la cronología, contando los años y así calcular el año, el mes, el día, la hora, entonces él no estaría diciendo esta parábola, no tendría sentido. Esta parábola, de hecho, invalida toda esa tendencia a poner años y fechas y decir, ya sabemos, esto va a suceder, estas son las señales y esto pasa en este año. Esta parábola invalida ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento es opuesto a Dios y nos lo repite una y otra vez, como si supiera que necesitamos escucharlo muchísimo para poder entenderlo, para poder limpiarnos de esa otra visión equivocada. Necesitamos comprender que por mucho que lo deseemos o lo pretendamos o pensemos que lo estamos haciendo, no vamos a saberlo, no hay forma. Y se equivocan todos los que dicen lo contrario. No vamos a saberlo y es inútil tratar de averiguarlo. Eso no es lo importante. Lo importante es estar preparados. ¿Qué significa eso? Él se va a volver mucho más específico sobre todo esto en un momento, pero debemos estar listos. Debemos estar preparados. Y no hay ninguna otra forma de estar preparados que vivir el camino de vida de Dios cada día, a cada momento, todos los momentos del día, siempre, todos los días, para que vayamos aprendiendo cada día a ser mejores, cada día de nuestras vidas. De eso se trata estar alertas, de eso se trata la respuesta de Jesús a esta pregunta. Nuevamente, es inútil y equivocado intentar predecir el regreso de Cristo o poner fechas. Él no quiere que lo sepamos. Si hubiera querido que lo supiéramos, le habría sido muy fácil decírnoslo. Le habría sido muy fácil enumerar, digamos, una lista de revisión profética de todos los eventos que deban cumplirse y una ruta de cumplimiento. Este va primero y este después, hasta que lleguemos a la segunda venida y simplemente iríamos marcándolos uno por uno y avanzando y esperando y sabemos cuándo viene hasta poder descifrarlo todo, ¿cierto? Pero
creo que a estas alturas nos debe quedar ya abundantemente claro, ¿no?, que lo que Él dice después de esta pregunta, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuál será la señal de tu venida? Es que Él no quiere que lo sepamos y que no hay forma de saberlo y que todas las conjeturas al respecto, que ponen fecha, que ponen un año, que ponen un tiempo, que dicen ya está, todos esos avisos de este año se está cumpliendo esto, este año se puede cumplir esto, es equivocado. Creo que es intencional de parte de Dios que no lo sepamos, porque es en cierto modo una prueba para nosotros, una prueba de fe. Es una forma de comprobar si estamos dispuestos a aprender lo que Dios tiene para nosotros, a aprender acerca de su camino de vida y a ver si estamos dispuestos a hacer esos cambios, aun cuando sean cambios muy pequeños aquí y allá en nuestra manera de pensar y también en nuestra manera de actuar y de vivir y de creer con respecto a Dios. Muchas veces estamos infectados de confusión o de ideas erradas que hemos heredado, pero debemos limpiarnos de eso como iglesia de Dios y escuchar solo a Jesús. Y Él quiere que comencemos a adoptar una mentalidad que no se refleja comúnmente en el mundo en general. El punto de todo esto es que cada día debe vivirse con el esfuerzo de reflejar el camino de vida de Dios en nuestras vidas, estando alertas, estando atentos a cada paso que damos, a cada cosa que decimos, a cada cosa que pensamos, en cada momento de cada día de nuestras vidas. Y Él lo va a dejar aún más claro a medida que avancemos. Pasemos ahora a la siguiente parábola, la del siervo fiel y el siervo malo. Veámosla en los versículos 45 al 51. Él dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Esta es una frase interesante. ¿Qué nos indica? Veamos el versículo 46. Bienaventurado aquel siervo a quien cuando su señor venga lo halle haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y a comer y beber con los borrachos. ¿Qué nos dice este comportamiento? ¿Cómo se contrasta con el dar a los consiervos el alimento a su debido tiempo? Son opuestos. El versículo 50 continúa, vendrá el Señor de aquel siervo el día en que él no lo espera y a la hora que no sabe. ¿Por qué dice que este siervo no va a saber? ¿Significa acaso que el otro sí lo sabrá? No, no está diciendo eso. Lo que ocurre es que el otro está preparado. No le, no le preocupa cuando viene su maestro, su Señor. No tiene nada de qué avergonzarse ni de qué preocuparse. Está limpio, sano, haciendo lo correcto delante de su Señor. En cambio, este otro sí tiene de qué preocuparse y de qué avergonzarse, y mucho. Y dice el versículo 51, y lo castigará severamente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta es la primera de estas parábolas, de las 7, de todas las 7, que comienza a enseñarnos en qué consiste vivir el camino de Dios. ¿De qué está hablando en realidad? ¿Qué significa estar preparados? ¿Qué significa estar despiertos y alertas? El famoso velar. Notemos que no se trata de, y quiero ser cuidadoso al decir esto para que no me malinterpreten, pero no se trata de decir, oh, ya guardamos el sabbat y aquellas personas no. Entonces nosotros estamos haciendo lo correcto y aquellas personas no. El sabbat es absolutamente importante de guardar. Es parte de nuestro pacto con Dios, de, de nuestros mandamientos a obedecer, de nuestra relación con Dios. Se podría decir que es la manera en que mostramos amor hacia Dios, en que es una manera muy importante,
no la única, muy importante, en la que mostramos amor hacia Dios. Pero noten que eso no es lo que Jesús está enfatizando aquí. Sin demérito del Sabbat y de su importancia, lo que se está enfatizando aquí es la conducta humana, el amor hacia el prójimo. Ese siervo del que él habla está encargado de asegurarse de que sus consiervos, es decir, todos los demás, reciban el alimento a su debido tiempo, que se alimenten bien, correctamente, sanamente, debidamente, a su debido tiempo. ¿Y cuál es el contraste? Aquel otro que comienza a aprovecharse de sus consiervos, de los otros siervos del mismo Señor, y a golpearlos, usando amenazas de violencia, y a comer y beber con los borrachos. Es decir, estas son formas de relacionarse con las personas. Uno puede preocuparse por todos aquellos que forman parte de la misma comunidad, o bien abusar, descuidar e incluso ignorar a los demás. No me importan. El ejemplo aquí es el de cuidar a los demás frente al ejemplo de explotar a los demás, especialmente mediante la violencia y también podríamos decir mediante la apatía total. Creo que aquí podemos ver cómo se manifiestan estos temas de los que hablamos al principio. Pasemos ahora entonces a la siguiente parábola, una muy conocida. Probablemente hemos escuchado muchos mensajes, sermones y sermoncillos acerca de las 10 vírgenes. Leamos lo que dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Esta es de nuevo una proporción del 50%. Es la mitad, como lo vimos en la otra parábola. No creo que sea correcto decir que esto pretende mostrarnos que la mitad de la iglesia no va a comprender o algo por el estilo. No es una matemática de la salvación. Creo que más bien lo que nos está mostrando es un contraste. Va a haber una división entre aquellos que realmente están tomando acción y viviendo los caminos de Dios y aquellos que eligen no hacerlo. En la parábola 5 eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en las vasijas, que juntamente llevaban con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. En ese momento ya viene el esposo, o se está listo o no está. El esposo se había tardado, dice aquí en la parábola. Es curioso, ¿no? Tardándose el esposo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas se despertaron y se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, más bien vayan a los que venden y compren para ustedes mismas y entonces vuelvan. Es la idea. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas. Esto es lo que nos ha estado diciendo todo este tiempo: estar preparados, estar preparados. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Estamos aquí, aquí estamos con aceite, ¿eh? Aquí estamos con nuestras lámparas. Somos de las 10 vírgenes que estábamos esperándote. Pero su respuesta ya la conocemos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo, no las conozco. Y concluye con esta exhortación: velen pues, estén preparados pues, porque no saben el día ni la hora. Ya hemos escuchado eso antes.
Ya lo hemos escuchado. Creo que es claro en esta parábola que estas vírgenes no son como damas de honor en una boda. Ellas son la novia. Son 10, pero juntas constituyen la novia, es decir, la iglesia. Sabemos que cuando Cristo regrese se va a casar con la iglesia y por lo tanto estas 10 parecen representar a la novia de Cristo, a la iglesia. Pero uno de los temas que hemos visto repetidamente en esta idea de una separación es que los que son insensatos no toman acción y los que son prudentes y sí toman acción haciendo las cosas que Dios dice que debemos estar haciendo, tienen éxito, mientras que los otros fracasan. Las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas ahora. Ahora mismo, si Jesús viene, las vírgenes prudentes tienen aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Son aquellas que estaban preparadas. Es la misma palabra que se usa en la parábola del ladrón. ¿Recuerdan? No estar preparado para un robo, sino estar preparadas para entrar en la boda, para formar parte de la boda. Pero las que no estaban preparadas se quedaron fuera. No tenían aceite suficiente. Tenían algo. Estaba por terminarse. No tenían suficiente. Una vez más se nos está diciendo allí que no deberíamos estar buscando señales, porque éstas no fueron a buscar señales y a ver las noticias, sino que fueron a buscar aceite. Lo que deberíamos estar haciendo es asegurarnos de que estamos viviendo de una manera particular nuestras vidas, a la manera de Dios, permaneciendo preparados, alertas y haciendo aquellas cosas que debemos estar haciendo, porque va a haber una separación. Va a haber una selección entre aquellos que realmente lo hacen y aquellos que no, y no sabemos cuándo, y los que no estén preparados se quedarán fuera. Ahora bien, en esta parábola, el aceite suele utilizarse como símbolo del Espíritu Santo, pero no creo que sea el caso aquí. No creo que este contexto use el aceite en el sentido del Espíritu Santo, sino que creo que se usa en un sentido que muestra lo que las otras parábolas también muestran, y esto es, cuál es nuestra conducta, nuestro comportamiento, cuál es nuestro estilo de vida, cómo hemos estado viviendo cada día de nuestras vidas. ¿Hay una conducta sabia? ¿Hay un compromiso? ¿Estamos alertas? ¿Estamos preparados? ¿Estamos haciendo el bien? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos amando a Dios? ¿Amando al prójimo? ¿Amando a nuestros enemigos? Empezando por nuestras casas, por lo que pasa en nuestros hogares. ¿Es eso lo que estamos haciendo? La mitad estaba preparada en todas las demás parábolas. Eso significa vivir los caminos de Dios ahora, ¿verdad? En contraste con conformarse a los caminos de este mundo, conformarse a la manera en que las cosas se hacen en este mundo y no hacer los cambios que Dios nos muestra que necesitamos hacer. Se puede vivir el camino de vida de Dios torpemente, mezquinamente, mediocremente, a medias. Pero no se trata de eso, sino de vivir el estilo de vida de Dios cada día de nuestras vidas. No de estar buscando señales ni de salir a ver cuál es el próximo acontecimiento profético que va a suceder, sino de volver nuestra atención hacia nosotros mismos y asegurarnos de que no estamos siendo mediocres, mezquinos, inútiles, viviendo la clase de vida que debemos vivir. Porque lo que debemos estar haciendo es reflejar a Dios mismo en lo que somos, en lo que pensamos, en lo que hablamos. Para los demás, empezando por los de casa, somos imagen de Dios y continuando en la congregación, en la iglesia. ¿Estamos comportándonos de una manera que refleja la misma naturaleza de Dios? Mateo 25:13 nos dice de nuevo, por lo tanto, manténganse alerta. Ahí está esa palabra otra vez, porque no saben el día ni la hora. Aquí está de nuevo.
La siguiente parábola breve, aunque esta es un poco más extensa, pero no la voy a leer en su totalidad, es la parábola de los talentos. Ya todos la conocemos bien. El Señor confía su dinero. Estos son talentos, no como habilidades, sino talentos como pesos, pesos muy grandes, usualmente de plata y de oro, de modo que equivalían a una suma muy considerable. En algunas traducciones de la Biblia a cada talento se le asigna un valor de 1000 monedas de oro, lo cual es muchísimo dinero. Un solo talento es mucho dinero, muchísimo dinero. El Señor confía este dinero a sus siervos. Al irse de viaje, a uno le da 5 talentos, 5000 monedas de oro, una cantidad enorme de dinero, ya sea en plata o en oro. A otro le da 2, todavía una cantidad muy grande. Y al último le da un talento, que aún así es una gran suma de dinero. Y se nos dice que lo hace conforme a las capacidades de cada siervo para recibir y manejar y dar fruto con lo que se le ha dado. Entonces el primer siervo puso el dinero a trabajar y obtuvo una ganancia. Duplicó lo que se le dio. El segundo hizo lo mismo y también obtuvo un rendimiento del 100% sobre lo que recibió. Pero el tercer siervo escondió el dinero en la tierra y se lo devolvió a su señor exactamente en las mismas condiciones en que lo había recibido. Nada cambió, nada se ganó, nada se perdió. Lo mismo que me diste, eso te devuelvo, le dijo. Leamos entonces la respuesta del Señor en los versículos 26 al 28. Esta es la respuesta de su Señor a ese tercer siervo. Su Señor le respondió: siervo malo, siervo perezoso. El siervo lo había acusado de lo siguiente, y el Señor le dice: ya que me acusas de que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, ¿no deberías entonces haber depositado mi dinero, por lo menos haberlo depositado en el banco? Y así al volver yo habría recibido lo mío con los intereses. Y da la orden: quítenle por tanto el talento y dénselo al que tiene 10. Esta parábola, como las demás, nos habla de tomar lo que Dios nos da y ponerlo en práctica, de hacerlo parte de nuestro ser. Hemos de aprender, de crecer, de efectuar cambios para reflejar el carácter de Dios. Es realmente profundo pensar que ustedes y yo hemos sido creados a imagen de Dios. Eso somos. Alguien que llega a conocernos a estas alturas debería ver reflejados en nuestro comportamiento y en nuestra manera de vivir los caminos de Dios. No somos perfectos, no somos Dios, pero somos imágenes de Dios, en barro. Pero si fallamos en reflejar los caminos de Dios, entonces también fallamos en dar en el blanco. También dejamos de reflejar sus caminos, de ser como Él. Y de esto se trata, de poner en práctica lo que Dios nos da, ya sea la enseñanza o el Espíritu Santo o estas ideas que debemos practicar. La cuestión es: ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a enterrarlo o vamos a ponerlo en práctica en nuestras vidas y a efectuar cambios en quienes somos al vivir vidas así? Esa es la cuestión. Ahora, es en la última parábola de esta serie de 7 donde comenzamos a ver de manera muy específica lo que significa estar preparados y estar alertas. En términos prácticos, lo que veremos aquí son características de vivir los caminos de Dios y lo que eso incluye. Nuevamente no voy a leerla porque es bastante extensa, pero todos la conocemos. Permítanme entonces simplemente exponerla aquí. Cuando Cristo regrese, dice que reunirá a las naciones y empleará esta misma idea de separación. Ya la hemos visto en las otras parábolas. Uno es tomado, otro no. Están el siervo fiel y el siervo malo. La virgen que estaba lista y la que no. ¿Cierto?
Las 10 vírgenes, 5 son admitidas y entran al banquete, pero las otras 5 no lo logran. Cada vez se nos advierte acerca de esta separación, y es una separación que se hace con base en la manera en que hemos estado viviendo. La parábola entonces nos da el aspecto práctico de esta separación. ¿Por qué existe la separación? ¿Cuál es la base para separar a las ovejas de los cabritos? Pues bien, un grupo hereda el reino de Dios y los otros no. Esta es nuevamente la separación, ¿cierto? Separa a las ovejas de los cabritos, toma a unos y deja a otros. Hay un siervo sabio y hay un siervo malo. Hay 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Hay 3 siervos y uno de ellos, como lo sabemos, no hace nada. En todos los casos es esta misma idea de separación. Ahora bien, aquellos que heredan, dice él, hacen estas cosas. ¿Qué hacen? Pues alimentan al hambriento, dan de beber al sediento, cuidan de sus semejantes, ayudan a quienes necesitan techo, visten a quienes no tienen ropa, atienden a los enfermos y a los encarcelados. Esas son las cosas, esos son los atributos que estas personas practican diariamente. Esa es su manera de estar preparados, esa es su manera de estar alertas. Estas son las cosas prácticas. Y los otros son separados, apartados, arrojados fuera. Mateo 25, el siguiente capítulo, Mateo 25, 45 al 46, dice, entonces les responderá, de cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicieron. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Lo que empezó con una petición de danos una lista de señales para que podamos observar, para saber cuándo regresarás, se convierte en nunca van a poder saber esa información, de modo que más les vale concentrarse, enfocarse en estar preparados en vez de preocuparse por esas otras cosas. De eso se trata toda esta sección de Mateo. Es muy contraria a la idea de buscar señales y está muy fuertemente enfocada en que debemos asegurarnos de estar haciendo todo lo que Dios nos ordena estar haciendo en nuestras vidas, la manera en que debemos vivir. Esto es por lo que debemos ser reconocidos. Este es el tipo de personas que hacen tales cosas y se reflejan y reflejan a sí mismos y reflejan también en otros la imagen misma de Dios. Así es como reflejamos la imagen de Dios. Aquí hay toda una lista de aspectos en los que involucrarnos para reflejar los caminos de Dios, para ser como Dios. Una de las preguntas útiles que probablemente conviene hacernos es, ¿cómo estoy reflejando yo estos rasgos del carácter que Cristo acaba de enumerar en aquellos que van a heredar, a quienes Él coloca a un lado y llama ovejas? ¿Son estas cosas lo que la gente pensaría de mí? Cuando alguien piensa en mí, ¿son estas las cualidades que se le vienen a la mente a esa gente sobre mí? Creo que esa es una buena pregunta para que cada uno de nosotros se haga y para que estemos orando por ellas y para que corrijamos donde la respuesta es no pensarían esto de mí, corrijámoslo y para que potenciemos en lo que sí estamos ya reflejando a Dios en nuestras vidas. Esta es una sección, digamos, muy provocadora de reflexión en las Escrituras, porque estas 7 parábolas, una tras otra, en rápida sucesión, son bastante incisivas, profundas, en el sentido de que van directamente al punto de las cosas. Cuando comenzamos, iniciamos con una lista de estas ilustraciones y de los temas que contienen. Y creo que mirando ahora hacia atrás, una vez que hemos considerado cada una de ellas, podemos ver lo siguiente. Tenemos la idea del diluvio en tiempos de Noé. La gente no se percata, no va a estar consciente hasta que los alcance.
Tenemos esta idea de que uno es tomado y otro dejado. Tenemos la idea de un ladrón que llega de noche cuando no se le espera, y así será cuando Cristo regrese. Será en un tiempo en el que no lo podremos anticipar. Están el siervo sabio y el siervo malo. Está aquel que hace las cosas que sabe que debe estar haciendo. Ha sido enseñado, ha visto estas cosas en las Escrituras y procura ponerlas en práctica. Y luego está el siervo malo que las rechaza, que no las hace. Están las 10 vírgenes. Algunas están preparadas, están haciendo lo necesario cada día para estar listas para el banquete de bodas. Y hay 5 que no lo están, y solo las que están preparadas entran, de hecho, en ese reino. Después están los siervos, a quienes se les dieron los talentos. 2 de ellos actuaron bien, uno de ellos no lo hizo. Uno simplemente devolvió a su señor exactamente lo que le había sido dado, sin ninguna mejora y sin ninguna pérdida, ¿verdad? Y finalmente está esta última parábola tan poderosa sobre el juicio de Dios, separando a las ovejas de los cabritos, y lo que eso significa, vivir el camino de Dios, vivir el camino de vida de Dios, estar preparados, estar alertas. Y creo que vemos surgir estos temas a partir de estas 7 parábolas. No podemos saber cuándo ocurrirá su regreso. Por lo tanto, es inútil intentar averiguarlo o dedicarle tiempo a estas cosas, o escuchar o leer sobre estas cosas en otras personas. Es inútil perseguir artículos proféticos en los periódicos o revistas o donde sea que estén, o especular acerca de quién es la bestia o lo que sea. Esas pueden ser cosas interesantes para reflexionar o especular, claro, pero no están bíblicamente sustentadas en cuanto a buscar señales. 2. Dado que no sabemos, debemos asegurarnos de vivir ahora como Dios es. Vivir como Dios es, como Él nos lo ordena. Así es como nos lo ordena. Vivir como Él es. Sean santos porque yo soy santo. Vivan como vivo yo. Reflejen en sus vidas lo que yo soy. Pueden hacerlo. Yo estoy con ustedes. Yo estoy en ustedes. Pero no vamos a recibir una advertencia previa. No habrá una advertencia de 2 minutos que nos diga, más vale que empieces a revestirte de estos rasgos, porque el juicio viene. No es como las advertencias de terremoto. Nos avisa segundos antes para que por lo menos nos asustemos desde antes. No recibiremos ese tipo de aviso. Podría ocurrir en cualquier momento. Esa es la mentalidad que debemos adoptar. Mi Señor viene pronto, en cualquier momento, está a las puertas, casi está aquí, lo estoy esperando, puede venir en cualquier momento. Por lo tanto, debo vivir mi vida como Dios, debo vivir como Dios vive, reflejando a Dios en nuestras vidas cada momento ahora. Algunos vivirán de esta manera y serán recompensados tal como muestran los resultados de estas parábolas. Uno tomado y otro dejado, un siervo sabio y otro malo, las 10 vírgenes, los siervos y los talentos, las ovejas y los cabritos. Algunos vivirán así y serán recompensados, otros dejarán de lado el camino de Dios. No serán suficientemente devotos, no estarán suficientemente comprometidos y serán condenados. Se trata de vivir el camino de vida de Dios, se trata de absorber el carácter de Dios, se trata de hacer cambios en quienes somos para reflejar la mentalidad de Dios. Y finalmente, el juicio estará basado en nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestra conducta y en cómo se alinea realmente con lo que vemos en lo que Dios ha preservado para nosotros en su palabra. Si nuestro comportamiento corresponde o no con estos tipos de conductas. Muy bien, concluiremos hoy con estas 7 parábolas y sus lecciones, lecciones sumamente poderosas e intensas. Y la próxima vez retomaremos en una nueva sección, donde Cristo ha terminado ya estas enseñanzas
y es un buen momento para entrar en la narración de la conspiración que comienza a levantarse contra Jesús. Así que les deseo una buena nueva semana. Espero con gusto poder estar en contacto nuevamente con ustedes en un par de meses. Que tengan todos un muy feliz resto del sábado.